Buenas noches y bienvenidos a Casa Norberto. Hoy presentaremos el libro Nuestra Historia, el Partido Nacionalista de Puerto Rico 1922 a 2022, por su autor, el profesor Fernando Ponce Laspina. Lo acompañan Marisol Torres, José Castillo Morales y Enrique Romero como maestro de ceremonias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Casa Norberto para conocer las actividades culturales que ofrecemos semanalmente. Le pedimos por favor poner los celulares en modo silencio o vibración para evitar interrupciones. Gracias por su cooperación. Muy buenas noches. Sean bienvenidos de una manera amorosa, así como lo hacemos los puertorriqueños, y sobre todo cuando estamos en esta dinámica de gente que valora su historia y que reconoce la tradición histórica y los valores que se centran en esa tradición. Así que, como decía la presentadora anterior, le damos la bienvenida y agradecemos de paso a la librería en Casa Norberto que nos hayan seguido este espacio para la presentación de esta obra en dos tomos, que es una formidable recopilación que compendia 100 años del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Una obra en dos tomos del autor puertorriqueño radicado en Nueva York, el profesor Fernando Ponce Laspina, a quien también le damos la bienvenida a su país, que no es necesario hacer, porque es su país. Así que esta pieza, titulada Nuestra Historia, los 100 años gloriosos del Partido Nacionalista de Puerto Rico, que comprende el periodo de 1922 al 2022. Así que de inmediato paso a presentar a las personas que nos acompañan esta noche, ya que serán los responsables de darle fluidez a este encuentro. Tenemos un problema técnico aquí con el micrófono, déjame ver si podemos utilizar. Ahora, ¿se escucha bien? No hay que repetir lo que dije, ¿verdad? No. Pero sí queremos invitar de inmediato a las personas que estarán encargadas de proceder en la presentación. Entendamos lo que vamos a hacer. Le damos la bienvenida a la escritora y capitana de los cadetes de la República del Partido Nacionalista de Puerto Rico, la compañera Marisol Torres Pérez. Buenas noches. Fernando Ponce Laspina, natural del barrio Tibes de Ponce. Nació el 21 de marzo de 1955 en una conmemoración de la masacre de Ponce, y no es casualidad. En febrero de 1980 obtuvo su grado asociado en Artes del Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. En junio de 1982 obtuvo su bachillerato de artes del Herbert H. Lehman College. En febrero de 1985 obtuvo su grado de maestría en artes de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Su aportación a la lucha por la independencia de Puerto Rico, la lucha social, cultural y deportiva en la ciudad de Nueva York. Desde 1977 al presente ha estado afiliado al Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador. En el 1978 y 1979 fue presidente de la Federación Universitaria Socialista Puertorriqueña en Hostos Community College. Desde enero de 1981 al presente es miembro y fundador
de la Fundación Andrés Figueroa Cordero. Fue juramentado presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta de Nueva York, el 30 de octubre de 1993 por Gilberto Gerena Valentín y Carlos Feliciano. Durante el 1988 al 1998 fue profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. Durante el 1995 al 2003, editor, fundador de la revista mensual El Batú. Desde el 2003 hasta el presente, fundador y director del Centro Cultural y Educativo El Maestro Inc., el cual ha dirigido por 20 años. Durante el 2020 al 2022 fue delegado del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta de Nueva York. Desde febrero del 2022 hasta el presente es presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta de Nueva York. Además es autor y escritor de los libros Mis Memorias, Mis Raíces. Hoy, como parte de su trabajo, nos presenta el libro Nuestra Historia, el Partido Nacionalista de Puerto Rico, los 100 años gloriosos, 1922 al 2022. Agradecemos al compañero Fernando Ponce Laspina en su trayectoria desde el exilio, que continúa trabajando, haciendo arte, cultura y educando a la juventud, llevando un mensaje patrio, de amor y de libertad por nuestra amada patria. Un fuerte aplauso para nuestro querido compañero. Muchas gracias, Marisol, por tus palabras y este compendio de la semblanza del escritor que tenemos hoy en esta noche. Quiero también reconocer la presencia del también escritor y secretario del Partido Nacionalista de Puerto Rico, José Ramón Castillo Morales, a quien invito a pasar al podio, porque José tiene a su cargo la responsabilidad de mostrarnos el libro, de presentar el libro, así que con mucha alegría te recibimos aquí. Buenas noches para todos y todas. Es para nosotros verdaderamente un placer que estén ustedes aquí en esta noche, ¿verdad? Esta noche es importante y esta es, en la historia de Puerto Rico es trascendental, porque realmente de lo que se trata es algo muy importante y muy, pero bien importante, más que nada, ¿verdad? El Partido Nacionalista de Puerto Rico hace homenaje póstumo a los héroes que con su valor y sacrificio se ganaron las credenciales históricas de nuestro pueblo en su derecho a la libertad e independencia, derecho que ha sido reivindicado con el más alto costo del valor y desprendimiento humano, consagrado por la sangre más heroica y revolucionaria derramada por esta patria. Si tal derecho ha sido reivindicado a tan alto precio para la gloria de nuestra puertorriqueñidad y de nuestra identidad nacional, no es menos cierto que con su vigencia se ha mantenido también con el valor y el sacrificio de las luchas sucedidas a partir de la masacre de Ponce, de la revolución del 30 de octubre de 1950 hasta nuestros días. Ese ejemplo de tantos patriotas que ofrendaron su vida ese día glorioso, el 30 de octubre de 1950, donde participaron tantos puertorriqueños de la talla de Juan Jaca, la familia Díaz Díaz, Antonio Cruz Colón, Hipólito Miranda Díaz, Gilberto Martínez,
Heriberto Castro, Manuel Caballero y otros héroes que participaron, que fueron fusilados por la Guardia Nacional al servicio del gobierno norteamericano y la Policía de Puerto Rico. A pesar de 100 años de nuestra lucha libertaria, continúa y ha tenido grandes adelantos gracias a la sangre vertida por estos héroes, que el pueblo de Puerto Rico tendrá la obligación moral de hacer el más alto reconocimiento. Simplemente cuando se constituya la República de Puerto Rico para beneficio de nuestro pueblo. El Partido Nacionalista continuará su lucha para lograr el objetivo de nuestra liberación y acabar con la falsa ley 600 y el proceso de coloniaje que impera en nuestra nación. El profesor Fernando Ponce Laspina, en el 1980, obtuvo un grado asociado en arte del Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. En el 1982 prosiguió estudios de bachillerato en arte en Herbert Heenan College, y luego en el 1985 adquiere su maestría en arte en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. En el 1977 se afilia al Partido Nacionalista de Puerto Rico hasta el presente. En el 1978 se integra, preside la Federación Universitaria Socialista Puertorriqueña en el Hostos Community College, y en el 1981 hasta el presente es miembro fundador de la Fundación Andrés Figueroa Cordero. En el 1993 al 2005 juramenta como presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta de Nueva York. En el 1988 y al 1998 fue profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en el Colegio Comunal Eugenio María de Hostos. Del 2003 al presente es fundador y director del Centro Cultural Educativo El Maestro Incorporado. Desde el 2020 al 2022 fue el delegado del Partido Nacionalista de Puerto Rico, la Junta de Nueva York, de febrero del 2022. El Partido Nacionalista de Puerto Rico, la Junta de Nueva York, y al presente es el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico en Nueva York. El profesor Ponce Laspina ha realizado varias publicaciones como Mis Memorias, Mis Raíces, primera edición 2017, en el 2021 My Memories, My Roots, y luego en el 2021 una segunda edición, Mis Memorias, Mis Raíces, del 1995 al 2003. Fue editor fundador de la revista mensual El Batú. El compañero nacionalista profesor Fernando Ponce Laspina ha recopilado la historia de nuestro glorioso Partido Nacionalista de Puerto Rico, Movimiento Libertador, y ha realizado un trabajo investigativo extraordinario. Ha plasmado en las páginas de estos dos tomos del libro Nuestra Historia, en la cual encontramos fotos, y cito: las fotos hablan por sí mismas, con hechos, reportes de periódicos, entrevistas con historiadores y documentos muy importantes desde que se fundó el partido. La dedicatoria de este libro es a todos los hombres y mujeres que han pasado por las filas del glorioso Partido Nacionalista, y gloria a todos aquellos que nunca claudicaron, dando vida y hacienda por la independencia sagrada de nuestra patria. Gracias, maestro don Pedro Albizu Campos, por enseñarnos el camino. En la recopilación de los datos y las fotos de estos dos tomos de nuestra historia, se ha tratado de que no quede en el olvido las generaciones futuras, conozcan los hombres y mujeres que ofrendaron su vida por nuestra lucha por la libertad de la patria. En estos dos tomos quedan plasmados los nombres y las luchas de las muchas mujeres y hombres que abrieron el camino con su amor y sacrificio a un pueblo que quiere y que está de pie de lucha por su libertad. Dice una cita a don Pedro Albizu Campos: el deber es vida, el patriotismo requiere la ofrenda, y en esta no hay parcialidad, o todo o nada. Podemos, en la alucinación del amor propio,
creer haber hecho mucho, no hemos hecho nada. Porque el patriotismo no es el amor propio, sino el amor patrio. Gracias, profesor Fernando Ponce Laspina, por este trabajo tan importante que queda plasmada toda la lucha de un pueblo y la historia de nuestro glorioso Partido Nacionalista, Movimiento Libertador. ¡Viva Puerto Rico libre! ¡Viva! Muchas gracias, compañero doctor José Castillo, por esas importantes palabras. Yo me sumo a esas expresiones, José Castillo, en términos de la importancia, la relevancia que tiene este libro, sobre todo porque vivimos en un país donde se ha tratado de invisibilizar la lucha por la independencia de este país, donde los libros de historia se mencionan de manera somera y muy abuelo de pájaro. Las luchas constantes que ha tenido particularmente el Partido Nacionalista, que si hoy día hablamos de nacionalidad y podemos levantar una bandera que nos identifica, necesariamente, obligatoriamente, tenemos que agradecer al Partido Nacionalista de Puerto Rico por lo que ha hecho. Porque a pesar, y perdonen que me tome este atrevimiento, pero es que justamente es mi manera de agradecer la presentación de este libro tan trascendental y tan importante en nuestra historia. Aunque otros señalan que esa lucha del Partido Nacionalista retrasó otros eventos que pudieron ocurrir, las condiciones que se daban fuera de ese partido no iban nunca, lo que iban era a sepultar justamente la palabra independencia, porque aún así se nos prohibió la bandera, se nos prohibió la palabra patria, y hasta se prohibió aquella canción, vengo a decirle a los muchachos, que FEBI la prohibió porque enardecía el patriotismo de los puertorriqueños y que eso iba a redundar en que los puertorriqueños no se iban a unir al ejército norteamericano. Así que hay mucha evidencia para sostener que jamás, ni siquiera hubiésemos tenido bandera, no esta, no la nuestra, no la que defendemos, no la que nos representa, porque hasta con un paño blanco tuvo nuestra delegación olímpica, tuvo que marchar con un paño blanco, porque estaba prohibida, proscrita la bandera puertorriqueña. Así que nosotros tenemos que agradecer con la vida por la vida que dejaron, la libertad, pero por la vida y la sangre que dejaron estos patriotas que hoy rescatan en nuestra memoria estos 2 tomos de este libro tan importante y trascendental en nuestra historia. Y de esta manera establezco esto como preámbulo para presentar al responsable de la publicación de este libro. Me refiero, como ya se había presentado, al profesor Fernando Ponce Laspina, que para mí es un honor recibirlo y presentarlo en esta noche. Adelante, profesor. Muchas gracias. Es una gran
un gran honor para mí estar con ustedes esta noche. Son tantas las razones. Quiero agradecer a esta casa, Norberto, por recibirnos, porque sabemos que es una casa donde no solo se venden libros y cosas alrededor de Puerto Rico, pero es un centro de resistencia, que es parte de la resistencia que decía el compañero. Le doy la más expresiva gracias al compañero que conozco personalmente hoy, Enrique. Este señor nos conocemos por muchos años, nuestro secretario general del Partido Nacional de Puerto Rico. Hemos compartido mucho aquí en Puerto Rico y en Nueva York. Y reconozco a Mari, mi hermana, Mari, que está con nosotros allá en Nueva York, y aquí ella es la responsable de esta actividad, como la actividad de mañana, y es una compañera a la cual nosotros queremos mucho. Es importante también que no ha leído su historia, busque el libro de ella, las cosas por las cuales ella ha vivido y sigue viviendo, ¿verdad? Y su historia también en su libro es una historia bien bonita y bien trágica también a la vez, que es parte por la cual existe el Partido Nacionalista de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico y en Nueva York, que son los abusos que comete el gobierno de Puerto Rico, aquí como allá. Quiero reconocer que nos acompaña esta noche el que fuera presidente de la Junta de Nueva York en un tiempo, y es el primer vicepresidente de la ciudad de Nueva York, de la Junta, el señor Camilo Matos, que es uno de los responsables de estos libros y de todos mis libros. A la parte de atrás tenemos el compañero John Meléndez, que es nuestro secretario general allá en Nueva York. Está la familia de Campos aquí, y está mi compañera Mari, que es la que me soporta, ¿verdad? Y me apoya, y está mi cuñada. Y a todos los que están aquí, pues, bienvenidos, muchas gracias. Otra persona muy importante que habló en el libro de parte de él es la viuda de nuestro queridísimo hermano fallecido, el compañero Pancho Meyer. Está su viuda aquí. Es una historia bien bonita, verla a ella es ver al compañero Pancho fallecer el mismo día que estábamos frente al Ateneo, donde estábamos despidiendo a nuestro héroe nacional y compañero Rafael Cáncer Miranda. Y esa misma noche falleció el compañero. Y pues parte de la historia está ahí. Para mí, yo nunca me imaginé que yo iba a hacer ni este trabajo de este libro ni otro libro, porque lo mío fue criarme en un campo, en un lugar que se llama Barrio Tibes, en Ponce. Nosotros somos una familia grandísima. Nosotros, somos todavía 18 hermanos y hermanas, de los cuales recientemente perdí a dos menores, uno que me seguía a mí, que es mi gemelo, hace 3 años, y uno menor que falleció hace 1 año. Tibes, si ustedes leen muchos de los documentos y libros del Partido Nacionalista, Tibes tuvo, al igual que Ponce, tuvieron nacionalistas que pelearon en Peñuelas en 1950. Yo nací un 21 de marzo de 1955 en la conmemoración de la masacre de Ponce. Quiero decirle que yo no me considero catedrático ni tres jodiendas. Digo esto porque tengo que decirlo así con un coraje, que a mí nunca me enseñaron un carajo, ¿verdad?, de lo que era la masacre de Ponce, de que Albizu había nacido en Ponce. Nada de eso. Yo salí de Puerto Rico a los 15 años, estudié aquí, me crié, nunca supe nada. Sí me acuerdo
acuerdo que cuando jovencito, no me acuerdo ahora ni el año, ni quisiera eso, cuando murió Kennedy, todo el mundo llorando y esto, y nos enseñaron a que Kennedy había muerto. Pero nunca nos enseñaron que había muerto Albizu. Y tengo que llegar yo a la ciudad de Nueva York sin querer, porque como era menor, pues tuve que ir, porque mi familia ya estaba allá, con mi hermano Pedro, que lo mencionó mucho en el libro, porque era miembro del Partido Nacionalista y estuvo conmigo en todo. Tengo que llegar yo a Nueva York por todas esas vicisitudes, envolverme en pandillas, hacerme líder pandillero, terminar en la cárcel, para entonces yo, por primera vez, recibir un papel de estos escritos hablando de la masacre de Ponce. No fue un libro ni nada de eso. Y cuando yo leí eso, verdaderamente pues lloré como nunca había llorado. Y yo decía, pero coño, perdón, no voy a hablar malo toda la noche, pero me tengo que sacar un coño de vez en cuando. Pero coño, ¿cómo es posible que a mí nunca me enseñaron esto? ¿Cómo es posible que esto haya pasado en calles que yo pasé de joven, que yo soy natural de ahí y yo no saber nada de esto? Y de ahí buscando, pues entonces veo que hay parientes que habían estado ahí, parientes que habían estado en la revolución de 1950. Y yo dije, por aquí es que... Y empecé a leer de personas. Para ese tiempo estaban los 5 héroes nacionalistas presos, y empecé a escuchar de ellos. Empecé a escuchar de Carlos Feliciano Vázquez, que fue nuestro presidente del partido y estuvo sentenciado a 200 y pico años de cárcel aquí en Puerto Rico, y allá en Nueva York le fabricaron un caso por una bomba y estuvo preso y qué sé yo qué. Fueron muchísimas cosas y yo, wow, esto nunca me lo enseñaron en ningún lado. Y por ahí seguí buscando y buscando. Después esas mismas personas que yo estoy estudiando, pues un tiempo después, cuando soy sentenciado a la cárcel del Mayra, salgo, sigo leyendo y empiezo a conocer a toda esta gente personalmente. Y me envuelvo inmediatamente con el Partido Nacionalista, y me envuelvo con un sinnúmero de otros grupos, como el Partido de los Young Lords, del cual teníamos un grupo allá en la cárcel o en Nueva York, y el Partido de los Young Lords, súper famoso en Nueva York principalmente y en Chicago, que había sido una pandilla, y de ahí salen muchísimos héroes y ruinas, pero prácticamente ese grupo se forma siguiendo los pasos del Black Panther Party, el Partido de las Panteras Negras, y en la parte esa más puertorriqueña es el Partido Nacionalista, que está envuelto ahí, y es Albizu y Lolita y todos los hombres y mujeres, Blanca Canales, que eran prisioneros políticos, que vienen a ser los grandes héroes de esos grupos, y vienen a ser mis héroes. Y yo poco a poco salgo a la comunidad y empiezo a envolverme. Una de las primeras cosas que quiero hacer es ir a la universidad. No era fácil. Yo era, a los 22 años, tenía un niño ya de varios años y estaba peleando la custodia de él, pues tenía que pelear la custodia de mi padre soltero y buscar trabajo, estando en probatoria. No fue fácil y quería envolverme en la universidad del Colegio Hostos. ¿Qué pasa? El Colegio Hostos es la primera universidad bilingüe que hay en todos Estados Unidos. Había sido una fábrica donde habían 300, 400 estudiantes, y yo me quiero envolver. Para ese tiempo, en el 77, ya llegaban a 1000 estudiantes, y el colegio lo van a cerrar. Se decide hacer una protesta y se va a hacer una toma del colegio. Ahí está Gilberto Gerena Valentín, está Evelina Antonetti, que es una gloria y una mujer súper reconocida. Uno de mis mentores, el licenciado Ramón Jiménez. Estas personas eran miembros del Partido Socialista Puertorriqueño, que era una de las organizaciones más grandes en Puerto Rico y en Nueva York, y muchos de ellos habían salido inclusive de las filas del Partido Nacionalista. Pues entonces, cuando se va a hacer la toma, me dicen, tú no puedes estar aquí porque tú estás en probatoria. Me tiran para afuera. Fueron arrestados 40 estudiantes y profesores y qué sé yo qué. Chévere, se salvó el colegio en ese momento. Me envuelvo en el Colegio de Hostos y vengo a ser presidente de la Federación Universitaria Socialista Puertorriqueña, que era el brazo o el cuerpo juvenil del Partido Socialista Puertorriqueño, parecido a como era aquí en Puerto Rico, la FUPI. Y de ahí me hago presidente,
de eso, me hago presidente del gobierno estudiantil. Después van a cerrar el colegio, hago una toma del colegio, cogimos el colegio por 6 meses, me arrestaron. En ese mismo momento también está pasando algo, y es que Andrés Figueroa Cordero, ustedes saben, está, según los Yankees, está listo para morir. Perdió su pulmón y todo ese tipo de cosas, está listo para morir. Y nosotros tomamos la Estatua de la Libertad, octubre 25-27 de 1977. No la toma de Tito Calla. Tito Calla vino después. Tito Calla vino por los 90. Nosotros hicimos en 1977. Yo fui uno de esos arrestados. Y otros compañeros que eran miembros o simpatizantes del Partido Nacionalista en ese entonces. Después salgo de ahí, sigo la lucha en el colegio, voy un día a corte por el hermano mío Pedro, y me arrestan allá, dicen que me arrestaron que yo era sospechoso de FALN. Bueno, por ahí seguimos, y da la casualidad que al poco tiempo salió Andrés Figueroa Cordero. Se creía que iba a durar una semana o 2 semanas, duró 1 año, estuvo con nosotros después en Nueva York, fue a Nicaragua, fue a Cuba, fue hasta Washington DC. Todos los otros compañeros después salieron, jugamos un papel importante en la excarcelación de esos compañeros, principalmente del Partido Nacionalista, en la ciudad de Nueva York, porque había un comité aquí en Nueva York, nacional, que lo dirigía el compañero Nelson W. Canals, y en Chicago había otro que lo dirigía el compañero José López y otra gente. Y en Nueva York, pues, hicimos ese comité y se pudo lograr la excarcelación de los compañeros. El Partido Nacionalista estuvo muy responsable en cuanta actividad se hizo. Nosotros, principalmente compañeros del Partido Nacionalista, 2 fallecieron no hace tanto, el compañero Bobexi Luna y el compañero Wilson Espejo. Fuimos parte de los responsables de ese comité que recibimos a los compañeros en Nueva York, y no solo en Nueva York, los llevamos hacia una gira por todo este de Estados Unidos, hasta el mismo Washington, el lugar que ellos habían atacado. Dentro de una cosa a la otra, a mí siempre me gustaron las fotografías, me gustó leer y guardar cosas que otra gente no entendía, porque yo guardaba cualquier cosita que me daban, o yo iba a cualquier actividad, recogía las hojas sueltas, se hacían afiches, pues todas esas cosas yo las fui guardando. Y como cuando estaba en la cárcel, pues todas las cartas que me enviaba mi madre o me enviaban la gente, yo las guardaba. Todavía las guardo. Mi esposa quiere botarlas, pero ya las guardo. Y muchas de esas cartas y esos documentos me ayudaron a mí para hacer mis libros y guardar cosas así. No me considero verdaderamente un escritor. Luego que estoy poniendo cosas ahí, vivencias, ¿verdad? Que viví, que tuve la suerte de tener, por ejemplo, a Lolita Lebrón en mi casa, de ser su guardia de seguridad, de ser su chofer, de convencerla un sinnúmero de ocasiones a participar en actividades en Nueva York, por mucho daño que le hicieron a Lolita. Hay cosas que uno no puede hablar, pero se le hizo mucho daño a Lolita. Hubieron muchas personas que le hicieron daño a Lolita, como le hicieron daño a Don Pedro, le hicieron otros nacionalistas. Yo pude vivir eso. El compañero Carlos Feliciano Vázquez, que conocí anteriormente, vivió aquí en Puerto Rico y fue a Nueva York con 4 hijos pequeñitos, 9 y 10 años. Y hubo una gente que quedaron de ayudarlo. En puro invierno lo dejaron en la calle y yo tuve que recogerlo. Y puedo decir aquí también que no ellos nada más. Por ejemplo, tengo una gran amistad con Andrés Jiménez. Andrés Jiménez sufrió lo mismo. Andrés Jiménez fue perseguido, ¿verdad? Y lo digo aquí, y él lo sabe, mucha gente lo sabe. Y cuando no tenía lugar donde vivir, vivió conmigo en mi casa por 1 año. Y conozco muchas cosas que otra gente quizás no saben de Andrés. Donde quiera que nos vemos, es mi hermano, nos visita. Pero estoy mencionando cosas así. Por ejemplo, Gregorio Hernández, Goyito, sobreviviente de la masacre del ataque a la fortaleza natural de Ponce, estuvo con nosotros en Nueva York. Cuando falleció, creo que todavía tenía alrededor de 5 balas en su cuerpo. Había recibido alrededor de 21. Y ustedes ven la foto de él impactante
cuando él está gravemente herido ahí en el pavimento, que lo están entrevistando. Lo están entrevistando y él está sentado así, no digo muriéndose, porque la fuerza de él, no sé, bueno, sabemos que venía de la patria, venía de su amor por la patria, y cómo él pudo sobrevivir todos esos balazos ahí, sobrevivir esa entrevista y después terminar en la cárcel, ¿verdad? Y salir y seguir luchando, y al día que muere tenía alrededor de 5 balazos. Quiero mencionar también, yo respeto todas las personas que han escrito del Partido Nacionalista, pero también debemos reconocer que han habido personas que han escrito cosas para hacerle daño, no solo al Partido Nacionalista, pero hacerle daño a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Nosotros sabemos que don Pedro era un hombre de carne y hueso, sufrió como nadie, ¿entiendes? Pero hubo gente que escribieron cosas para hacerle daño. Hay gente que todavía están escribiendo cosas que le hacen daño a la figura y al valor y sacrificio que nos enseñó don Pedro. Hay personas que hacen libros para hacerse económicamente y que dicen barbaridades en sus libros, donde usan algunas palabras para bien, y entonces después en los mismos libros dicen que nuestros héroes, como Blanca Canales, como Lolita, como Griselio Torresola, como Oscar Collazo, como Biuchan y Rosado, que fueron terroristas, que fueron asesinos. ¿Cómo le vamos a llamar a Oscar Collazo y a Griselio Torresola, que fueron a justiciar a Truman, que ha sido uno de los presidentes, uno de los hombres más bárbaros en la historia de la humanidad? ¿Cómo llamarlo terrorista? Cuando el verdadero terrorista fue él, que mataron millones y millones de personas con sus bombas en Hiroshima, ¿verdad? Que ese pueblo jamás en la vida se va a recuperar. Nuestros héroes patriotas. Oscar Collazo fue una persona bien importante para leer. Tan grande era que don Pedro lo apodó el príncipe. Y estos hombres y mujeres que nosotros estamos hablando, o sea, que nosotros cuando estamos hablando decimos, este hombre, esta mujer, estamos hablando de personas ya bien adultas. Estos hombres y mujeres lo que tenían eran 15, 16, 17 años cuando empezaron en la lucha. ¿Sabes? Los más mayorcitos quizás estaban en los 20. Se juramentaban a los 16, 17 años. Oscar llegó a un lugar, estuvo ahí, creo que fue en el caso de cuando trataron de prostituir la bandera puertorriqueña, y él vio eso y inmediatamente dijo: yo quiero ser nacionalista. Otro de los actos que hizo a Lolita, como a Julia de Burgos, y como hizo a la mayoría de esas personas, fue la trágica muerte, la trágica muerte de los nacionalistas en Ponce. Lean su historia y ellos te van a decir, ¿sabes?, que hombres y mujeres aquí y en Nueva York se hicieron nacionalistas o se hicieron fervientes luchadores por la independencia de Puerto Rico por esa historia de la masacre de Ponce. El libro pretende presentar un lado diferente a como otra gente los ve. Yo los veo de carne y hueso, los veo sencillos. Son personas como vimos a Rafael, como vimos a mucha esa gente que caminaban dentro del pueblo sin guardaespaldas, sin pensar que los iban a matar. Ese tipo de personas que nunca tenían un problema para sacarte una foto contigo, darte un autógrafo, tú sabes. No gente come mierda, gente humana, gente luchadora, gente que lo más que han querido hacer es tener una patria libre, de tener lo que decía el compañero, una bandera, un himno que se respete. Porque nosotros tenemos que imitar a toda la gente de afuera o tratar de tener una bandera cuando nosotros tenemos la nuestra, que costó valor y sacrificio de hombres y mujeres? Y cuando hablamos de mujeres, ahí hay un montón un sinnúmero de personas que quizás hoy día no se identifican como hombre o mujer, pero son nuestros hermanos
hermanos y nuestras hermanas en la lucha, y los hemos tenido dentro del partido también, y los tenemos todavía, y a esas personas hay que respetarlas. Hacer este libro no fue fácil. La gente me pregunta ¿cuánto se tomó? Yo digo, más de 5 años. Más de 5 años para decidir lo que íbamos a hacer. Pero allá el documento, cuando 5 años atrás nosotros queríamos tirar este libro, Camilo y yo y mi compañera, habían como 5,000 páginas. Y yo, ¿qué vamos a hacer? A lo último, hay que bajarle. Pues lo que decidimos fue hacer 2 tomos y tratar de incluir muchas fotos que no se habían presentado, como pueden ver el ataque a las oficinas de Don Pedro. Hay muchas fotos ahí que no se habían presentado, ¿verdad? Y buscando, con muchas limitaciones, por muchas situaciones. Por ejemplo, yo traté de llegar aquí en el 2015 para mi primer libro y nos cayó María de una forma que todavía la seguimos sufriendo. Y allá en Nueva York, pues nosotros tenemos nuestro centro que se llama El Maestro, dedicado a Don Pedro, por supuesto. Y nos unimos para ayudar a nuestros compañeros acá. No pudimos viajar, pero nosotros, sin contar con el gobierno, los esfuerzos de los nacionalistas, de nuestros amigos, de todas nacionalidades, de toda orientación sexual, religiosa, lo que fuera, pudimos enviar 3 vagones a Puerto Rico con 60,000 libras cada uno de ellos, con utensilios. Fueron a Mayagüez, ¿dónde fue el otro? A Ponce, a Loíza, y parte de eso fue a Vieques, y esos fueron 60,000 libras de utensilios, de todo lo que nosotros creíamos que hacía falta aquí en Puerto Rico. Y eso fue con nuestros esfuerzos, no fue ninguna ayuda del gobierno. Nosotros pagamos una compañía puertorriqueña que hay allí, que se llama La Rosa del Monte. Nosotros pagamos, y todos los días ya había gente trabajando que venían de todos los condados, y cuando se vino ya ese vagón había alrededor de 100 personas trabajando allí. Lo hicimos 3 veces, creyendo que íbamos a hacer uno. Para ese tiempo, ¿verdad?, tuvimos la suerte que estaba nuestra presidenta en aquel momento, nuestra compañera Leila Centeno. El huracán la cogió allá y trabajó con nosotros, y pudimos hacer esas cosas. Entonces, las ayudas, ustedes saben, no era así como las que envió el gobierno, que se perdieron que se hubo cuántos millones de cosas, 1 millón de botellas de agua, que se hubo que pueblo aquí, lo que se perdieron en los almacenes, lo que se robaron los almacenes en Ponce, etc. Las cosas que nosotros fueron entregadas a estudiantes, a trabajadores, gente necesitada, casa por casa. Y después, pues no se pudo presentar el libro. Entonces después, cuando íbamos a hacer algo después, pues entonces nos cayeron los temblores, eso, y volvimos e hicimos con el compañero Castillo y otros compañeros acá, el compañero expresionista político Luis Rosa, el Tato Torres y otra gente, pudimos enviar otro vagón con 60,000 libras más para ayudar, y de la misma forma. Okay. Digo esto es porque hay algunas cosas que la gente no entiende. Por ejemplo, yo allá en Nueva York, mucha gente me conoce, juego pelota, tengo la Liga de Socorro Roberto Clemente, tengo un gimnasio de boxeo. Esa es una parte que ellos ven, una parte, otros no dicen, no, pero wow, entonces saben, pero aquí hay otra cosa, sí hay otra cosa. Pues si el nombre ahí dice El Maestro, ahí está el cuadro de Don Pedro, ahí recibimos a escritores, recibimos a artistas que simpatizan con nosotros, o si no simpatizan, por lo menos nos respetan, y estamos allí. Entonces, pues, nosotros no creíamos que íbamos a hacer este libro, y pues, se dio. Sabemos que no es el libro 100% perfecto, no lo es. Lo que tratamos de plasmar ahí, cosas que no se habían plasmado anteriormente, siguiendo otros escritores que hicieron mucho trabajo, como nuestro queridísimo Ramón Medina Ramírez, que dejó un gran libro, 2 volúmenes, tremendo, y plasmamos una década que fueron bien importantes. La masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce, el 38, cuando se trata de ajusticiar al asesino Brandon Winchell, que dijeron que esas personas fueron allí a asesinar a Winchell. ¿Cómo vamos a asesinar a Winchell si Winchell fue el que ordenó la masacre de Ponce? Y cosas así.
y cubrimos una parte que es bien importante. Como dije anteriormente, la mayoría de los jóvenes, hombres y mujeres, pero principalmente en este caso los hombres, llegan a un momento que implantan el servicio militar obligatorio. ¿Y quiénes se van ahí primero? Los mismos jóvenes nacionalistas, que se lo están arrebatando no solo a sus padres y a sus madres, pero se lo están arrebatando al Partido Nacionalista y a la lucha. Muchos de esos que van, Rafael Cancel Miranda, uno de ellos de los más reconocidos, don Ramón Medina Ramírez y creo que 4 hijos, y lo más bárbaro, uno de sus hijos era ciego y se lo llevaron. Hay otro compañero, se me olvida el primer nombre, que está mencionado ahí, que lo asesinaron aquí en Puerto Rico, Carrasquillo, que era un señor así, bajito, y de cierto era deformado, ya sus piernas deformadas, y se lo llevaron también, y al final lo asesinaron aquí en Puerto Rico también. ¿Entiendes? Son muchas cosas que tratamos de cubrir ahí, que otra gente no tuvo el tiempo o no quiso investigar de esas personas. ¿Sabe? Julia de Burgos, mucha gente habla de Julia de Burgos, y viviendo en Nueva York, donde hay un centro que está dedicado a ella, ¿sabes? La gente para ellos es Julia de Burgos, la tremenda poetisa. Coño, digan que fue patriota, digan que fue secretaria del Partido Nacionalista de Puerto Rico junto al Albizu, digan que fue encarcelada también. Y eso es importante porque también, por ejemplo, hay un lugar que se llama Clemente Soto Vélez, también un centro cultural, pero no se atreven a decir que Clemente Soto Vélez fue presidente de juntas aquí, que fue prisionero político con Albizu y que fue un nacionalista que jugó un papel bien importante por encima de la poesía. Lo mismo pasa con lugares que llevan el nombre de Juan Antonio Corregelo, que llevan el nombre de otros hombres y mujeres. Ayer estuvimos aquí en el cementerio, ¿verdad? Sabemos que el partido celebra y conmemora la fecha de Don Pedro en el nacimiento de junio, nosotros lo entendemos, pero sabemos que hay otra gente que lo celebra, lo conmemora un día como ayer. Nosotros decidimos ir allí, caminando por ahí, pues donde falleció él, o donde lo arrestaron, la casa de él, pues allí hay un pergamino, una placa, una foto, lo más bonita, y dicen dedicada al líder independentista. O sea, ya le cogieron miedo de decir al líder nacionalista, porque eso es lo que es Don Pedro. Entendemos que el nacionalismo lucha por la independencia, por el socialismo, pero todos reconocemos, debemos reconocer que Don Pedro siempre fue reconocido como el líder nacionalista, ¿sabes? Y para mí, no quiero decir, pero no creo que está bien. No creo que está bien porque verdaderamente es como si yo me llamo Fernando. Si a mí todo el mundo me conoce por Fernando, el de Ponce es porque soy natural de Ponce, y yo en parte por hacerle honor al orgullo que tengo de haber nacido en Ponce, el pueblo de Don Pedro, pero también porque nací un 21 de marzo, y es la forma de yo llenarme de orgullo de que yo nací en una fecha como esa, una fecha histórica y trágica a la vez, para yo proyectar lo que yo siento por la lucha. Y lo mismo debería de pasar con eso. Yo creo que se le fue la mano a la persona, no quiero mencionar el nombre de la persona que fue, yo sé quién fue, pero verdaderamente no podemos permitirle eso, ¿entiendes? Es como alguna gente trata de decir, pues los nacionalistas nada más en Puerto Rico. La gente tiene que entender y tienen que leer, como pueden ver en el libro, la trayectoria y los viajes que hizo Albizu en los 30. Cuando él va a República Dominicana, cuando él se atrevió a ir a Haití y fue al Perú, y fue a lugares donde él se establecieron comités de apoyo, no a Albizu, porque Albizu no estaba buscando un apoyo personal, Albizu estaba buscando un apoyo a la lucha por la independencia de Puerto Rico, y se crearon comités que hoy día, cuando vemos la lucha esta internacional y el apoyo internacional que tuvo en nuestra lucha,
en gran medida es gracias a don Pedro. Y por ahí siguieron un sinnúmero de otras personas. Por ejemplo, un Pelegrín García, que estuvo en Cuba, que fue encarcelado en Cuba, el mismo Rafael Cáncer Miranda, el mismo Juan Antonio Corregel. Fueron personas que siguieron la trayectoria que Albizu nos enseñó. Para terminar, estos dos libros, el primer tomo es de 1922 a 1965. Toda esa lucha que se da ahí, esos momentos históricos de la creación del partido, como aquellas personas que creían en la lucha de la independencia de Puerto Rico, cuando aquel día vino don Pedro y cogió aquellas banderitas y las quitó y se las puso en su bolsillo, como poco a poco esa gente miraron y dice, wow, en lo que hemos metido, las personas que tenemos aquí, y poco a poco se fueron yendo. Y se quedó Albizu. Y se quedaron los verdaderos hombres y mujeres que son nuestros héroes hoy día, que son nuestros héroes, que son nuestras heroínas, que son nuestro ejemplo. Ese libro pues cubre eso, el 36, masacre de Río Piedra, la masacre de Ponce, el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Y cubre hasta la muerte física de Albizu. El segundo es del 65 al presente, y es hasta el 22. Una de las cosas bien importantes, y es que poca gente se atreve a decirlo, y lo que hacen las investigaciones para sus famosos libros, que algunos de ellos han sido lo que llaman bestseller, sin mencionar cuál es el libro, sobre la lucha. Alguna gente cree que es por ejemplo, el primer libro que se hizo en inglés a favor de la independencia. No, hay muchos libros que se han hecho en inglés. Ruth Reynolds hizo uno. Hay un montón de otros libros en inglés que se hicieron. Entonces, estos libros que se hacen, pues no buscan, dicen no, esto y lo otro, pero no dicen con quién hablaron. Personas que han estado en la política allá y no han hecho carajo por nosotros los puertorriqueños allá. Y te está hablando de una persona que vive allí en el sur de Bronx desde los 15 años. ¿Ok? Entonces, escriben libros, entonces no hablan de que el partido lleva 100 años. No solo que lleva 100 años, pero es la única organización con 200, 500 o 4 gatos, como quieran llamarnos hoy día, que todavía existe en Puerto Rico y en Nueva York. Menciónenme cualquiera qué otro movimiento hay que haya estado vigente por 100 años. Y eso es lo que nosotros hablamos en el libro. Las juntas, los dirigentes de los diferentes pueblos aquí y los dirigentes y organizaciones allá en Nueva York, donde hubieron momentos que habían 300, 400, 500 hombres y mujeres allí en la ciudad de Nueva York. Hasta el día de hoy existe una Junta Nacionalista en Nueva York que trabaja en conjunto con el Partido Nacionalista de Puerto Rico aquí. No hay otra organización. Hubieron organizaciones, sí. Estuvo el Partido Independentista Puertorriqueño, tiene su grupo allí, pero no lleva el mismo tiempo que nosotros. Estuvo el Partido Socialista Puertorriqueño de nuestro queridísimo compañero amigo Juan Mario Brás, que duró un tiempo. Hicieron un trabajo maravilloso allí, establecieron el periódico Claridad, tenían grupos de estudiantes de todos lados, como mencioné anteriormente, yo fui parte de eso. Pero ¿cuántos años hace que eso se fue? No hay verdaderamente organizaciones puertorriqueñas allá, aparte del Partido Nacionalista, con mucho orgullo lo digo, que llevamos 100 años. Y eso es lo que nosotros queremos reconocer, que estamos ahí, que nunca nos hemos desaparecido. Y al día de hoy todavía quedan alrededor, sacando cuenta, creo, 4 compañeros nacionalistas de la vieja guardia. Uno es el señor Jesús Díaz Díaz, conocido por Chucho, está en Arecibo, ¿verdad? Está el compañero Emilio Marín, que está en Jayuya. Está Heriberto Marín Torres, que estuvimos con él ayer también. Y queda el compañero Carlos Padilla, que es uno de los del 50 también, que no sé exactamente dónde está, pero está aquí. Por lo menos yo puedo mencionar esos 4. Pero aparte de eso quedan otras personas, familias de nuestros próceres allá en Nueva York. Está Zoraida Collazo, que estuvo aquí en Puerto Rico, que es la hija de Oscar Collazo, y está un poquito malita, ¿verdad? De la mente, pero está allí y siempre ha estado en la lucha. Y aquí en Puerto Rico está la compañera, la hija de Griselio Torres Sola,
Rebeca todavía está aquí. Y también está una persona que yo quiero mucho. Y le digo a Mari, es la única persona que a mí me dice bebé. Y yo digo, wow, gracias. Es Ailín González, la viuda de Pedrito Albizu Meneses, que con mucho cariño la recibí en mi casa cuando Pedrito lo dejaron regresar aquí a Puerto Rico y estuvo con nosotros allá en Nueva York en el año 2000, cuando tuvimos una gran lucha para terminar. Es que podía estar, son tantos datos que me vienen eso. En el año 2000, después de una gran lucha, como dije anteriormente, el desfile puertorriqueño nacional en Nueva York es el desfile más grande que hay en Estados Unidos. Y sabemos que hay unas cosas comerciales y unas mierdas, ¿verdad? Pero hay muchísimas cosas buenas. Y nosotros luchando, logramos que en el año 2000, que eran los 100 años de Albizu, que el desfile se le dedicaba a Don Pedro. Y se dedicó a Don Pedro y a Vieques, que estaba la lucha encendida. Y una de... pues, toda la familia de Albizu estaba, pues, estuvieron presentes, sus hijos, sus hijas, el Partido Nacionalista, el compañero Castillo, Emilio Marín, nuestro querido comandante, aquel señor así de grande, pero así de grandote, ¿verdad? Don Toñito, Antonio Cruz Colón, que se tiró aquel desfile como un roble, y ha sido uno de los eventos más grandes que se ha dado allí. El año pasado estuvimos otra vez celebrando los 100 años, nuestra capitana y nuestro presidente Jerry estuvieron allí. Y hoy día hay un fervor patriótico y un fervor y un amor y un cariño donde la gente quiere, ¿verdad?, ingresar al partido. Esto no es un comité o un club de belleza, ¿verdad?, donde todo el mundo viene y esto lo otro. Pero estamos en la lucha y estamos buscando y poco a poco atrayendo hombres y mujeres que verdaderamente, pues, pueden hacer una diferencia y contribuir a la lucha por la independencia de Puerto Rico. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche, compañeros. Agradecemos. Quiero decir una cosita cortica. Hay unas palabras que Tonito siempre decía, que nos decía a nosotros, que no importa la cantidad, lo que importa que es la calidad. Eso hace. Y eso es lo que ha habido en el Partido Nacionalista. Eso hace. Calidad. Muchas gracias. Sí, recordamos a Toñito. Antes de despedir, quiero reconocer la presencia de un distinguido joven puertorriqueño que estaba por aquí, no sé si se encuentra. Es el director de la película Blue Bear. Está con nosotros. Qué gusto verte, compañero. Los que vean esa película, miren los elementos puertorriqueños ideológicos dentro de ese montaje, ¿verdad? Y los elementos políticos y las resonancias con algunas blancacanales, algo que vi por allí, no sé, pero no tengo que dialogarlo después, pero sí, hay muchos elementos de nuestra historia que fueron ubicados en esa película. Gracias, Ángel Manuel Soto Vázquez, por estar aquí con nosotros. Así que quería hacer gracias, agradecemos, ¿verdad?, esta aportación que me parece que es relevante, como decía anteriormente, y sobre todo particularmente porque es la suma de esa intrahistoria, de ese conocimiento personal, ¿verdad?, que se va montando y va generando un conocimiento necesario, ¿verdad?, un retrato necesario donde nosotros reflejarnos, donde nosotros mirar y apuntalar la existencia de la puertorriqueñidad. Así que les invito a que conversen entonces personalmente con Néstor Ponce Laspina, escritor, y
adquieran el libro y de paso pues le pidan el autógrafo. Muchas gracias, agradecemos nuevamente a la librería Norberto González por este espacio que nos han permitido. Buenas noches. Muchas gracias.